El día en que morí. Nunca pensé que la muerte doliera tan poco. Fue como cerrar los ojos después de un largo día, como hundirme en un sueño que, por fin, me daba descanso. Recuerdo el sabor del vino, ligeramente amargo, con ese toque metálico que me hizo pensar, por un segundo, que algo no iba bien. Pero yo ya no dudaba. No en ellos. No en mi familia. Harry me sonrió esa noche como no lo hacía desde hacía años. George me sirvió la copa con manos firmes, y Elena rió con esa voz que siempre parecía más joven que su edad. Pensé que algo había cambiado. Que por fin, después de todo, me verían. Pero no. Solo era el cierre perfecto de su obra. Murieron mis pulmones antes que mi corazón. Eso lo recuerdo con claridad. Y cuando caí al suelo, lo último que vi fue a los tres observándome, no con miedo, sino con alivio. Y entonces, el frío. Un lugar sin tiempo. Sin sonido. Un susurro me acarició el oído. No has terminado. Y volví. Abrí los ojos. Estaba en mi cuarto de universidad. Mis manos no tenían arrugas. Mi cuerpo no dolía. Y el anillo ya no estaba en mi dedo. Volví al momento antes de amarlo. Antes de que él pudiera destruirme. Y esta vez, yo decidiría. Me llamo Amelia Jones. Y durante muchos años, pensé que el amor era sacrificio. Cuando conocí a Harry Brown, yo era joven y torpe con mis emociones. Él, en cambio, era brillante, encantador, seguro. Tenía esa sonrisa que hacía a las chicas suspirar, y a mí, me hizo sentir elegida. Como si por fin alguien me viera más allá del apellido, más allá del dinero que mi familia arrastraba como una cadena dorada. Nos enamoramos, o al menos eso creí yo, en la universidad. Él decía que yo era diferente, que conmigo podía construir un futuro. Y yo, como una niña que nunca aprendió a desconfiar, le creí. Le entregué todo. Mi confianza. Mis recursos. Mi cuerpo. Mi nombre. Harry se convirtió en mi esposo. Y poco a poco, también en mi verdugo. Nunca fue un hombre cruel de forma abierta. No golpeaba, no gritaba. Era la clase de indiferencia que te apaga desde dentro. Los silencios largos. Las excusas vagas. Las reuniones tardías. Los cumpleaños olvidados. Yo intentaba. Día tras día. Lo defendía frente a mis padres, frente a mis amigas, frente a mí misma. Pensaba que el amor era resistir. Pensaba que su frialdad era culpa mía. Cuando no pude tener hijos, él no me consoló. Solo trajo a casa un niño, un bebé abandonado, o eso dijo, que necesitaba una familia. George. Y aunque su origen era una bruma de palabras mal tejidas, lo abracé como si hubiera salido de mi vientre. Le di todo. Mi tiempo. Mis noches. Mi ternura. George creció. Fue brillante. Sí. Un reflejo de Harry, pero con la dulzura que yo me empeñaba en cultivar. Yo no sabía entonces. No sabía que ese niño era el fruto del único amor real que Harry había conocido. Elena, su antigua novia. La que sus padres rechazaron por ser pobre. La que ahora trabajaba para él, en silencio. Y a mi lado. ¡Qué ironía! 3 personas que yo amaba. 3 personas que compartieron mi mesa, mi casa, mi nombre. 3 personas que esperaron el momento justo para eliminarme. Y cuando lo hicieron, no les tembló la mano. Solo entonces comprendí. Yo nunca fui parte de su historia. Solo fui la excusa. El puente. El precio. Pero ahora estoy de vuelta. Y no cometeré el mismo error. Criar a alguien con amor, cuando no proviene de ti, es un acto de fe. Criarlo creyendo que te necesita, y que tú también necesitas salvar algo en él, es aún más cruel cuando descubres que todo fue mentira. George llegó a mi vida una mañana gris, envuelto en una manta de hospital y en las palabras secas de Harry. Un bebé abandonado. Me lo ofrecieron para adopción. Pensé que tal vez. No pude decir que no. Mi cuerpo no respondía a tratamientos, a oraciones, a promesas. Mi vientre era un desierto estéril, pero mi corazón seguía latiendo con hambre de ser madre. Así que lo tomé. Y lo amé como si mi vida dependiera de ello. Porque, en cierto modo, así era. George creció con mis manos entrelazadas a las suyas. Le enseñé a leer antes que hablar con fluidez. Le conté cuentos en los que yo era la bruja, la heroína, el dragón,
Lo que él quisiera. Lo acompañé a cada consulta médica, a cada examen escolar, a cada noche de fiebre y cada madrugada de pesadillas. Era un niño inteligente. Sí, reservado. Tenía algo de Harry en los ojos, pero yo nunca quise verlo. Me decía que eran coincidencias, que la sangre no lo era todo, que el amor podía crear vínculos que ni la genética entendía. Y por un tiempo, creí que era cierto. George me llamaba mamá con naturalidad. Me abrazaba con fuerza. Y aunque con los años se volvió más frío, más ambicioso, más distante, nunca pensé que en su corazón hubiera espacio para el odio. Con el paso del tiempo, descubrí que tenía intereses que no compartía conmigo. Conversaciones con su tía Elena que duraban más de lo normal. Códigos entre ellos. Miradas que escapaban de mi comprensión. Y Harry. Harry se mostraba más presente, más amable, solo cuando George estaba cerca. Como si toda nuestra historia solo cobrara sentido cuando ese hijo estaba entre nosotros. Me di cuenta demasiado tarde que mi hogar no era un hogar. Era un escenario. Yo era la actriz sin libreto. Y ellos, los autores de una obra en la que el acto final me incluía, cayendo. Lo que me parte el alma, incluso ahora, no es su traición. Es que aún después de todo, parte de mí sigue amando a George como si fuera aquel niño que me decía, mamá, no te vayas mientras dormía. Y eso no se puede borrar. Pero ya no hay vuelta atrás. Volví en el tiempo, sí. Y esta vez, si el destino me pone frente a George de nuevo, no será como madre. Será como quien ya no está dispuesta a morir por nadie que no la ame. Pero hay un recuerdo que se clava más profundo que los demás. George tenía 7 años. Estábamos en un parque, de esos que parecen existir solo para que las madres tomen fotos, y yo contestaba una llamada de Harry, que no solía llamarme a menos que necesitara algo urgente. Cuando levanté la vista, George ya no estaba. El mundo se hizo silencio. Recorrí los árboles como si pudiera arrancarlo de entre sus raíces. Grité su nombre con una voz que no parecía mía, y mi cuerpo temblaba como si supiera que estaba a punto de morir de otra forma. Lo encontré 5 minutos después, aunque para mí fueron siglos, cerca del estanque, de pie frente a un perro enorme que lo había acorralado con gruñidos bajos y mirada fija. George no lloraba. No se movía. Solo me buscaba con los ojos, como si supiera que yo llegaría. Y llegué. Sin pensarlo, me lancé entre ambos. Abracé a George y me paré frente al perro, temblando. Grité tan fuerte que un grupo de adultos vino corriendo y alejaron al animal. Cuando todo terminó, George seguía en mis brazos. Su carita escondida en mi cuello. Susurró, con voz bajita. Sabía que vendrías. Esa noche dormimos juntos. Yo no pegué el ojo. Y él me abrazaba como si yo fuera su escudo. Su mundo. Su madre. Pensar que ese niño, que alguna vez confió en mí tanto, algún día me vería morir sin derramar una lágrima, es la herida que ni el tiempo pudo curar. Pero ya no más. Y si el destino me enfrenta a George otra vez, no será desde el amor ciego, sino desde la verdad que casi me mata. Siempre pensé que el peligro tenía rostro, que podías reconocerlo por los ojos fríos o los gestos torcidos. Pero Elena era cálida. Sonreía con ternura, y hablaba con voz dulce, casi frágil, como si siempre estuviera agradecida de estar en la sala, cuando en realidad siempre fue parte del corazón oculto de esta casa. Harry la contrató como su asistente personal el 2.º año de nuestro matrimonio. Es discreta, leal, y necesita el trabajo, me dijo, como si su historia fuera algo que yo debía proteger. Me hablaba poco de su pasado, pero lo suficiente para pintar una vida difícil. Padres ausentes, trabajos mal pagados, becas a medias. El tipo de mujer que había aprendido a sobrevivir en silencio. A veces la observaba desde la escalera, sentada frente al computador, con su cabello oscuro recogido con descuido, los dedos rápidos, los labios apretados en concentración. Había algo en ella, algo que me recordaba a mí misma en mis días más jóvenes. Pero también algo oculto. Como si cada palabra que pronunciaba estuviera cuidadosamente medida. No es amenaza, me repetía. Hasta que un día, George llegó a casa con una sonrisa particular y dijo, Elena me ayudó con mi ensayo. Es muy lista, mamá. Me gustaría que viniera más seguido. No era raro. Elena solía ser amable con él.
Siempre lo fue. Pero había algo en la forma en que George hablaba de ella, como si fuera más que una adulta en su vida. Como si ya la conociera. Como si la amara. Entonces comencé a prestar atención. Las tardes en que Harry se quedaba trabajando, Elena también. Las cenas de cumpleaños en las que ella aparecía por casualidad. Los regalos a George que llegaban con tarjetas sin firma, pero con el mismo perfume sutil que usaba ella. Una noche, bajé por agua y los vi. Harry y Elena, en la cocina. No se tocaban. No hablaban. Solo se miraban. Largo. Profundo. Con la clase de dolor que no se dice, pero tampoco se olvida. Y entonces lo supe. Ella no era solo la sombra. Era la raíz de todo lo que envenenaba esta casa. Y lo más cruel, es que tal vez, ella también me había querido. A su manera. En su locura. Como se quiere a la mujer que ocupa el lugar que debió ser tuyo. Pero yo no sospeché a tiempo. No vi la telaraña hasta que ya me habían envuelto en seda. Y cuando lo entendí, ya era demasiado tarde. Fragmento anterior sin cambios. Pero hubo un día que nunca olvidaré. George acababa de terminar la universidad. Era el evento que soñé durante años. Lo imaginé con orgullo, con lágrimas en los ojos, con Harry a mi lado y George buscando mi mirada entre la multitud. Imaginé una celebración, una cena elegante, una fotografía familiar que colgara en la sala como símbolo de todo lo que habíamos logrado juntos. Pero cuando pregunté por los planes de graduación, George respondió con una sonrisa distante. Elena ya está organizando algo. Será íntimo, solo las personas importantes. El íntimo no me incluía. Intenté no mostrar mi dolor, aunque mi voz tembló. ¿Y yo no estoy invitada? George bajó la mirada, incómodo. Pensé que preferirías descansar. Has estado cansada últimamente. Y Harry, que estaba junto a él, no dijo nada. No me defendió. Ni siquiera me miró. Ese día, me vestí igual. Me puse el vestido azul que George decía que le gustaba cuando era niño. Fui sola al campus. Esperé en la parte trasera de la sala. Los vi desde lejos, George recibiendo su diploma. Elena aplaudiendo desde la primera fila. Harry tomando fotos con una sonrisa real, como no la había visto en años. Yo me senté sola en un banco de piedra al final del jardín, mientras ellos se tomaban fotos, reían, brindaban. Y aún así, cuando George pasó cerca, me levanté y le dije, «Estoy orgullosa de ti». Él asintió, incómodo. Me dio un abrazo rápido. «Gracias. Amelia». «No, mamá». «Amelia». Por primera vez. Esa fue la grieta final. Pero aún entonces, aún con esa palabra clavada en el pecho como una daga, pensé que tal vez, solo estaban confundidos. Que el amor podía regresar. Que era solo una etapa. No sabía que esa cena era más que una celebración. Era la confirmación de que yo ya no era parte de la historia. Era solo un paréntesis. Una figura funcional. La sombra era yo. Y Elena. Ella se había vuelto el centro del retrato. El amor, cuando es real, es ciego. Pero cuando es falso, te hace ciega. Y yo lo fui. Había señales. Pequeñas. Sutiles. Como hilos sueltos que no quise jalar por miedo a que se deshiciera todo el tejido de mi mundo. Elena empezó a quedarse más tiempo en casa. Primero bajo excusas, una reunión, un trabajo pendiente, ayudar a George con algún proyecto. Después, simplemente, estaba ahí. Silenciosa. Cómoda. En mi cocina. En mi sala. En mi familia. A veces me hablaba con una voz suave, casi compasiva. Debes descansar más, Amelia. No te ves bien últimamente. Y George repetía las mismas frases. ¿Estás comiendo bien, mamá? ¿Tienes ojeras? Tal vez deberías tomar algo para el estrés. Harry, por su parte, se mostraba extrañamente más atento. Flores sin motivo. Pequeños regalos. Una sonrisa tibia que me recordaba a nuestros primeros años. Pero había algo en sus ojos. Un miedo mal disimulado. Y empecé a notar cosas pequeñas. Un frasco de pastillas que no recordaba haber comprado. Una copa de vino que sabía diferente. Un aroma amargo en mi té nocturno. Una vez encontré a George y Elena hablando en voz baja en el estudio. Cuando entré,
Se callaron tan rápido que el silencio fue más ruidoso que cualquier palabra. ¿Interrumpo algo?, pregunté. Solo estábamos recordando viejos tiempos, dijo Elena. George solo bajó la cabeza. Y aún así, yo no quise ver. Pensaba que era el estrés. Que eran ideas mías. Quería creer en ellos. En mi familia. Un día, me desperté en el sofá, desorientada. Había perdido la noción del tiempo. No recordaba habernos acostado después de cenar. Y la copa de vino, vacía sobre la mesa, olía diferente. Más ácido. Más denso. Esa noche soñé que me ahogaba. Y cuando desperté, Elena me observaba desde la puerta. No dijo nada. Solo sonrió. Y cerró con cuidado. Yo debí huir. Debí correr. Llamar. Escapar. Pero el amor es más fuerte que el miedo. Y el miedo, cuando se disfraza de cariño, se vuelve una cárcel sin barrotes. Yo quería seguir creyendo. Quería pensar que el amor que yo di podía cambiar algo. Que no podía ser tan sola. Tan ingenua. Tan sacrificable. Pero en esa casa, la traición ya estaba servida. Solo faltaba brindar. Fragmento inicial igual. Una noche, Elena dejó de fingir. Estábamos solas en la cocina. Yo preparaba la cena. Sentía el cuerpo lento, los músculos entumecidos. Como si mi sangre caminara a través del barro. Elena se acercó sin aviso, se apoyó en la barra y me miró con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. ¿Sabes, Amelia? A veces me pregunto si tú realmente te das cuenta de lo que pasa en tu propia casa. Me giré con cautela. ¿A qué te refieres? Ella se encogió de hombros, como si no fuera nada. A George, Harry, a ti. Este lugar está lleno de fantasmas. Y tú sigues creyendo que puedes espantarlos con amor. Su tono no era amable. Era despreciativo. Esa dulzura falsa que antes usaba había desaparecido. En su lugar, había algo más crudo, más real. Tal vez tú seas el fantasma, Elena, dije, más por reflejo que por valentía. Ella se rió. Una risa corta, seca. No, querida. Yo estoy más viva que nunca. Tú estás en la etapa final del olvido. Solo que no te has dado cuenta. Iba a responder, pero en ese momento entraron George y Harry. Ambos traían bolsas de compras, como si llegaran de una vida normal. Me vieron tensa, pálida. Pero fue a Elena a quien preguntaron. ¿Estás bien? No a mí. A ella. Ella los miró con ojos casi llorosos, de puro teatro, y dijo, sí, solo tuvimos una pequeña conversación. Yo esperé que me miraran, que me preguntaran, que al menos notaran mi respiración entrecortada. Pero Harry me ignoró. George me lanzó una mirada indiferente, como quien mira una hoja caer. Y siguieron conversando con ella, riéndose con ella. Mi casa era su casa. Mi familia, suya. Más tarde, intenté hablar con Harry en privado. Le conté lo que había dicho Elena. Le hablé de mis sospechas, del vino, del sueño, del cansancio. ¿Te estás escuchando?, me dijo él con un suspiro. Sí, y tú no estás escuchándome a mí. Amelia. Se pasó la mano por la cara, exasperado. Estás estresada. Siempre has sido sensible. Ves cosas que no están ahí. ¿Y tú crees que Elena es una santa? Grité por primera vez. No grites. Me respondió. Y no hables así de ella. Te ha ayudado más de lo que imaginas. Ayudado. Eso dijo. Ese fue el momento exacto en que lo supe. Ya no había familia. Solo una estructura que fingía ser amor, mientras sostenía una guillotina sobre mi cuello. Y aún así, me quedé. Porque el corazón no obedece a la lógica. Y porque en el fondo, quería creer que George me elegiría. Pero esa fue mi última esperanza. Y también fue envenenada. La noche era perfecta. Demasiado perfecta. La mesa estaba servida con esmero, velas aromáticas, vajilla de porcelana, copas brillantes. Elena había cocinado, ella, que nunca antes había tocado una olla. Harry descorchó un vino costoso. George encendió la música suave que tanto me gustaba. Me senté al centro. Me dijeron que era una celebración anticipada. George había sido aceptado en una empresa importante.
Es tu éxito también, mamá, dijo él. Elena me sirvió. Harry me sonrió. Y por un instante, quise creer. La comida sabía bien. El vino tenía un fondo dulce, casi floral. Pero algo me ardía en el estómago. No en el cuerpo. En el alma. Elena levantó su copa. Por Amelia. La mujer que dio todo sin esperar nada. Las palabras eran hermosas. Pero sus ojos eran hielo. Yo también brindé. Por ellos. Por mi ingenuidad. Por la última mentira que me tragué con vino. Unos minutos después, el mundo comenzó a girar. La música se distorsionaba. Los rostros se alargaban, se fundían. Sentí un fuego en el pecho. Un vacío en el alma. La copa cayó de mis manos. Y entonces supe. ¿Qué? Mi voz era un susurro. Miré a Harry. Él no lloraba. Solo me observaba. Como si por fin pudiera verme morir. George no se movió. Tenía la mirada baja. Elena fue la única que se acercó, agachándose junto a mí. Fue más fácil de lo que pensé, murmuró. Nunca aprendiste a desconfiar, Amelia. La rabia no me alcanzó. Tampoco el miedo. Lo único que sentí fue una tristeza tan profunda, que me hizo olvidar que estaba muriendo. George, logré susurrar. Él levantó la vista. Y me dijo con voz apagada, lo siento. No por matarme, sino por no amarme. Entonces lo supe. El niño al que abracé en el parque. Al que defendí del perro. Al que cuidé cuando enfermó. Nunca fue mío. El veneno trepó por mi garganta. Todo se volvió blanco, luego negro. Los sonidos se alejaban como olas que ya no quieren volver a la orilla. Y antes de que todo acabara, pensé, si pudiera volver, si tan solo pudiera. Y el mundo se apagó. La luz entraba tenue por la ventana, como un susurro que acariciaba mi rostro. Abrí los ojos y por un momento pensé que todo había sido un sueño. Pero el peso del dolor seguía allí, una sombra que no se iba. Me encontraba en mi antigua habitación universitaria. El aire olía a libros viejos, café y juventud. Miré la cama, las paredes, la mesa con apuntes a medio escribir. Un calendario en la pared marcaba el día, un año antes de mi boda. Era mi segunda oportunidad. El tiempo me había devuelto el regalo más preciado, la vida, sí, pero con la memoria intacta. Recordé todo. Cada mentira. Cada traición. Cada lágrima. Justo entonces, mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje. Lo abrí con manos temblorosas. Amelia, ¿estás bien? No he dejado de pensar en ti. Si necesitas hablar, aquí estoy. Siempre. Leo. Pero también recordé algo más. El chico que siempre estuvo ahí, observándome con ojos llenos de sueños. Leo Bristol. El Leo que yo había ignorado. El Leo que merecía mi amor. Una ola de calidez me envolvió. No estaba sola. Nunca lo había estado del todo. Me levanté con determinación. El dolor del pasado ardía como un fuego que me quemaba por dentro, pero también me iluminaba el camino. Esta vez no iba a caer. Esta vez no dejaría que el amor fuera una prisión. Mientras me vestía, sentí que una voz interna me susurraba, vive, ama, lucha, pero sobre todo, sé libre. Y con ese mandato en mi alma, salí a enfrentar el mundo. Un mundo donde mi historia aún no estaba escrita, pero que estaba decidida a escribir con mis propias manos. La primera vez que vi a Leo fue hace años, en la universidad. Él siempre estuvo ahí, en un segundo plano, con su sonrisa tímida y sus ojos llenos de sueños que parecían demasiado grandes para ese pequeño mundo. Yo lo ignoré. Prefería a Harry, con su carisma y promesas vacías. Pero ahora, al volver a encontrarlo, todo era diferente. Leo no había cambiado. Siguió siendo ese joven de mirada sincera, con la misma calidez que me hacía sentir segura sin tener que fingir. Lo encontré por casualidad en una cafetería cerca del campus, su lugar favorito para pensar y escribir en su laptop. Al verme, su rostro se iluminó. Amelia, dijo, con esa voz que parecía un refugio, pensé que no volvería a verte. Me senté frente a él, nerviosa y emocionada. No era la misma mujer que años atrás. Había vivido dolor, traición, muerte, y ahora renacía con una nueva fuerza. Leo me escuchó sin prisa, sin juicio.
Hablamos de todo, de sueños, de errores, de segundas oportunidades. Sentí que en sus palabras había un mundo donde podía ser yo misma, sin máscaras ni miedo. No tienes que cargar con todo sola, me dijo, tomando mi mano. Estoy aquí, para lo que necesites. Esa ternura, ese amor paciente y constante, me abrió una puerta que creía cerrada para siempre. Por primera vez en mucho tiempo, decidí dejar que alguien cuidara de mí. Decidí elegir la esperanza sobre el miedo. Elegí a Leo. Y con esa elección, comencé a escribir una nueva historia. Una donde el amor no duele, sino que sana. Harry y Elena terminaron juntos, como en la vida anterior. Pero el precio de estar juntos fue más alto de lo que imaginaron. Sin el apellido Jones, sin la fortuna, los contactos ni el legado de Amelia. Tuvieron que construir su mundo desde las cenizas de su ambición. Y lo hicieron con las manos sucias de resentimiento. Elena quedó embarazada poco tiempo después de su boda. Así nació George, pero en un mundo muy distinto. No hubo jardín privado, ni escuelas de élite, ni cenas familiares con discursos llenos de promesas. George creció en una casa donde el amor era un suspiro fugaz entre peleas. Donde los gritos eran más frecuentes que los abrazos. Elena se volvió dura, amarga. Harry, frustrado, volcó su insatisfacción en cada palabra. El niño creció viendo cómo el amor se rompía todos los días, y aprendió a desconfiar del cariño porque en su hogar nunca fue estable. Fue expulsado de la escuela 2 veces. Se metió con malas compañías. Harry lo reprendía con dureza, Elena lo justificaba con veneno. Y en las noches, cuando George se encerraba en su habitación con los audífonos puestos, a veces se preguntaba por qué sus padres parecían tan rotos, tan vacíos. Mientras tanto, yo caminaba con Leo por calles sencillas y hermosas. Cocinábamos juntos. Leíamos poesía en voz baja. Hablábamos de sueños sin fecha, pero con fe. Una tarde, en la biblioteca, lo vi mirando un libro de cuentos infantiles. ¿Te gustaría tener hijos algún día? Le pregunté. Leo me miró con una dulzura que no se inventa. Sí, pero no para formar una familia perfecta. Solo una real. Donde nadie tenga que mendigar amor. Y entonces entendí que lo que habíamos construido, aun sin castillos, tenía cimientos más fuertes que cualquier mansión. Porque estaba hecho de respeto, elección, y un amor que no dolía. Comenzó como una idea en una libreta rayada, entre tazas de café y conversaciones que duraban hasta la madrugada. Leo hablaba con pasión. No quiero construir un imperio. Quiero construir algo que valga la pena. Contigo. Su empresa inicial, una plataforma de gestión creativa para estudiantes y artistas independientes, había sido un boceto en la universidad. En mi otra vida, él la desarrolló solo, entre rechazos y pequeñas victorias. Ahora, en esta nueva oportunidad, yo estaba a su lado. ¿Y si la hacemos juntos? Le propuse una tarde, mientras escribíamos planes en una hoja reciclada. Él sonrió. Siempre quise que fueras parte de esto. Incluso cuando no lo sabías. Trabajamos con ahínco. Leo diseñaba. Yo organizaba. Él escribía código. Yo hablaba con inversionistas. Y poco a poco, nuestros días se llenaron de una rutina luminosa. De risas compartidas. De pequeños logros. De largas noches en vela, con música suave de fondo y nuestras manos entrelazadas bajo la mesa. A diferencia del amor que tuve antes, este no pedía sacrificios injustos. No me arrancaba partes del alma. No me obligaba a arrodillarme para encajar. Leo me miraba como si yo fuera un mapa que deseaba explorar con respeto, no una tierra que debía conquistar. Y cuando presentamos nuestra primera plataforma al mundo, lo hicimos como socios, pero también como algo más profundo. Como 2 personas que elegían caminar juntas no por necesidad, sino por decisión. La empresa fue un éxito inicial, modesto pero firme. Lo suficiente para contratar a un pequeño equipo. Para alquilar una oficina luminosa. Para invitar a nuestros padres a cenar y brindar por un futuro que nadie nos había dado. Lo habíamos creado nosotros. Una noche, cuando todo parecía en calma, Leo me abrazó por detrás, mientras mirábamos por la ventana la ciudad encendida. Amelia, me dijo. No eres mi apoyo. Eres mi faro. Y supe que esta vez,
la historia no sería escrita con lágrimas y traición, sino con respeto, ternura, y un amor que, por fin, no dolía. El éxito no siempre brilla para todos. A veces, su luz lastima los ojos de quienes viven en la sombra. Apareció una noche. Un mensaje inesperado en mi correo personal. He oído que ahora eres feliz, ¿te acuerdas de mí? Solo quería saber si alguna vez pensaste en lo que perdimos. Harry. Lo ignoré. Pensé que el silencio sería suficiente. Pero días después llegó una llamada. Leo contestó, y al oír su rostro cambiar supe que era él. Harry. La voz al otro lado del teléfono era grave, contenida, casi melancólica. Solo quiero hablar con ella. Solo quiero entender qué pasó. Lo que pasó, pensé, es que me mataste. Pero no le di ese lujo. No aún. Comenzó a seguirme en redes. Comentaba en publicaciones de la empresa con frases pasivo-agresivas. Impresionante lo que se puede lograr con el apellido adecuado. Algunos no nacen empresarios, solo se casan bien. Intentaba hacerme dudar. Recordarme que, según él, yo era parte de su éxito. Pero ya no era esa Amelia que lo amó con los ojos vendados. Yo había muerto una vez. Y esa muerte me enseñó a no mirar atrás con nostalgia, sino con claridad. Leo lo notó. Me abrazó en silencio una noche en que no pude contener las lágrimas. ¿Qué pasa si no lo supera nunca? Le pregunté, con miedo en la voz. Entonces será su condena, no la tuya. Y con eso, me recordó que el pasado puede gritar, llorar y hasta rogar. Pero no tiene poder si no le abrimos la puerta. Harry no entendía que ya no me dolía perderlo. Lo que dolía era haberme perdido a mí misma por él. Y ahora que me tenía de nuevo, entera y firme, no pensaba ceder. Harry comenzó a desmoronarse por dentro. Las noches eran cada vez más largas, y la cama junto a Elena cada vez más fría, aunque ella durmiera allí. No era amor. Nunca lo fue. Una noche, con una botella a medio vaciar, se sentó frente a George. Ya no era el hijo perfecto. Era un joven hastiado, confundido, con una mirada llena de vacíos. ¿Sabes? Dijo Harry, arrastrando las palabras con la voz rota. Amelia pudo ser tu madre. La mejor que podrías haber tenido. George lo miró sin entender. ¿Qué estás diciendo? Harry encendió un cigarro, como si el humo pudiera borrar el remordimiento. Ella te amó más que nosotros. Te educó, te cuidó, te dio todo. Y nosotros hicimos lo que hicimos. Elena solo te vio como una forma de tenerme cerca. Yo fui peor. La matamos. George. Silencio. George se levantó, incrédulo, tambaleándose por dentro. Recordó las tardes en el jardín cuando Amelia le enseñaba a leer en voz alta. El olor a canela de sus galletas. Las veces que lo abrazó cuando lloraba sin razón. Ese amor era real. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque no puedo más, dijo Harry con una lágrima seca. Y porque tú aún puedes ir con ella. ¿Qué? ¿Está viva? Harry lo miró con ojos arrepentidos y huecos. Digamos que todo cambió. Y esta vez, ella vive otra vida. Una mejor. Pero aún respira, George. Y eso es más de lo que tú o yo merecemos. Días después, George buscó a Amelia. La encontró frente al edificio de la empresa, riendo con Leo. Parecía distinta. Más joven. Más ligera. Como si el mundo no la hubiese tocado con las mismas garras que a él. Se acercó con pasos dudosos. Ella lo vio y su sonrisa se apagó levemente. No por miedo, sino por memoria. George, dijo ella, con una voz que aún conservaba la dulzura que él recordaba. Él bajó la cabeza. Sé lo que hicimos. En otra vida. Y sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero si hay algo dentro de ti que aún me recuerda. Solo quiero decir que lo siento. Que te extraño. Y que me habría gustado tenerte como madre. De verdad. Amelia lo miró en silencio. Su corazón tembló, pero no sangró. Porque ya no era la mujer rota de antes. No puedo cambiar el pasado, George, le dijo con honestidad. Pero te di lo mejor de mí. Siempre. Y si algo de eso aún vive en ti, haz algo bueno con tu vida. Hazlo valer. Hazlo diferente. Leo llegó en ese momento, tomándola de la mano con suavidad.
George los miró por última vez, asintió con un leve temblor en la barbilla. Y se marchó. Harry no entendía la derrota. Nunca supo perder, porque siempre jugó con trampas. Y ahora que lo había perdido todo, dinero, respeto, amor, no buscaba redención. Buscaba recuperar el poder que Amelia le había arrebatado sin querer, el de su ausencia. Primero fueron mensajes suaves, escritos con falsa nostalgia. ¿Te acuerdas de nuestra primera Navidad juntos? Leo jamás te mirará como yo lo hacía. Después, llamadas sin voz. Flores que llegaban sin remitente. Fotos viejas enviadas a su correo con palabras sueltas. Éramos fuego. Amelia intentaba ignorarlo. Borraba, silenciaba, evitaba. Pero el pasado, cuando se vuelve obsesión, no se rinde fácilmente. Una tarde lo encontró frente a su edificio. Solo quiero hablar, dijo él, con la misma voz que una vez la enamoró. Ella no respondió. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Continuó con un tono venenoso disfrazado de ternura, que sin ti, no soy nadie. ¿Eso te hace feliz, Amelia? ¿Saber que me hundí sin ti? Ella lo miró con una mezcla de lástima y distancia. No me hace feliz. Pero no me detendré por tu culpa. Harry dio un paso más cerca. Recuerda quién te hizo mujer. Quién te amó primero. ¿De verdad crees que ese niñito que tienes ahora puede darte lo que yo te di? Y por un instante, Amelia sintió el viejo miedo. La sombra de la manipulación. La culpa disfrazada de romance. Pero luego pensó en Leo. En sus silencios respetuosos. En cómo la miraba sin poseerla. En cómo nunca le pidió nada, excepto ser feliz. Tú no me hiciste mujer, Harry. Me hiciste sombra. Y él me enseñó que yo también podía ser luz. Esa noche, Amelia escribió en su diario. No basta con escapar del dolor. Hay que resistir cuando intenta volver disfrazado de amor. Y mientras Harry se hundía más en su vacío, ella se aferraba con fuerza a la vida que había elegido. Una vida sin cadenas. Una donde, por fin, podía respirar. Mientras Harry seguía apareciendo como un fantasma no invitado, Amelia y Leo construían un mundo nuevo. No uno perfecto. Uno real. Rieron cuando su primer cliente importante rechazó una propuesta. Brindaron con jugo cuando cerraron su primer contrato millonario. Aprendieron a discutir sin herirse. A perdonarse por las inseguridades heredadas. A bailar en la cocina cuando llovía. Un sábado, Leo le tomó la mano y la llevó al campo. Allí, bajo un cielo claro, le mostró un terreno vacío con árboles pequeños y flores silvestres. Quiero construir aquí una casa. Nuestra casa. No para encerrarnos, sino para recordar que merecemos raíces donde antes solo hubo ruinas. Ella lloró sin decir una palabra. Y lo besó con la certeza de quien por fin habita un cuerpo sin miedo. Pero al otro lado de la ciudad, el pasado se pudría en su propio silencio. Elena miraba las facturas acumuladas. Harry hablaba solo frente a un televisor apagado. George llegaba tarde, dormía tarde, odiaba madrugar. La casa era más gris cada día. Elena solía arreglarse, maquillarse, fingir. Ahora ni siquiera se peinaba. Sus ojos tenían el vacío de quien apostó todo, y perdió la última ficha. No podemos seguir así, dijo un día. Harry no respondió. Ella te destruyó, lo acusó. Y tú me arrastraste contigo. Harry solo encendió otro cigarro. No. Nos destruimos solos, por querer robar un destino que no era nuestro. George los miró desde el pasillo, escuchando todo. Él tampoco hablaba mucho últimamente. Pero pensaba. Recordaba. Ardía. Una noche, frente al espejo, murmuró. Si ella nos hubiera querido de verdad. Pero se interrumpió. Porque en el fondo lo sabía. Ella sí los quiso. Y ellos la destruyeron por codicia. Ahora vivían en la jaula que habían construido para atraparla, pero de la que ella había escapado. Mientras tanto, Amelia y Leo cocinaban pan en casa. Reían con música antigua. Planeaban una pequeña fundación. Pensaban en adoptar un perro. El amor no era un lujo. Era un lenguaje nuevo que aprendían cada día. Y aunque el pasado a veces tocaba la puerta con los nudillos ensangrentados, ella no la abría. No más. Lo había pospuesto demasiado tiempo.
Cada caricia, cada noche tranquila, cada proyecto compartido, me hacían pensar que quizá no hacía falta, que podía dejar el pasado donde estaba, que no tenía que contarle. Pero la verdad arde, incluso cuando se intenta encerrar en silencio. Una noche de otoño, cuando el viento rozaba las ventanas como dedos antiguos, Leo y yo estábamos sentados en el sofá. Él leía un libro. Yo lo miraba, memorizando la paz en su rostro. Y supe que no podía seguir escondiéndole lo que me hacía temblar por dentro. Leo, murmuré, con la voz temblando un poco. Hay algo que no te he dicho. Algo que no vas a creer. Él bajó el libro con calma. Me miró. No con juicio, sino con esa suave atención que solo él sabía dar. Dime. Tragué saliva. Y hablé. Le conté todo. Mi vida anterior. Mi matrimonio con Harry. La adopción de George. La traición. La muerte. Y ese instante de oscuridad donde, al borde de desaparecer, el tiempo se quebró, y volví. Volví a este punto. A esta vida. Con todo el conocimiento y el dolor de lo que ya había vivido. Cuando terminé, mis manos estaban heladas. Esperaba un gesto de incredulidad, una risa incómoda, una distancia súbita. Pero Leo me miró en silencio. Y luego me abrazó. Amelia, susurró. No sé cómo ocurrió. Pero si lo que dices es cierto, entonces tú elegiste volver. Y ahora me elegiste a mí. Eso basta. Me quebré. No por dolor. Por alivio. ¿No me crees loca? No. Solo valiente. Esa noche dormimos abrazados más que nunca. No hablamos más del tema. No hizo falta. Porque el amor que entiende, consuela. Pero el amor que confía, sana. Y yo supe que, en esta vida, ya no cargaría con mi historia sola. Leo la sostenía conmigo. Sin preguntas. Sin miedo. Solo con amor. George no sabía que estaba roto. Lo confundía con rabia, con orgullo, con fuerza. Creció en un hogar lleno de exigencias, pero vacío de ternura. Elena le daba órdenes. Harry le exigía resultados. Y él, sobrevivía. Era brillante. Sí. Un buen estudiante. Buen atleta. Pero su alma no encontró nunca el calor que una vez tuvo sin saberlo. Amelia. Ella no volvió a acercarse. No físicamente. Pero lo seguía. Lo observaba. Desde una esquina de la universidad, desde un periódico estudiantil, desde los rumores de pasillos. Era como mirar a un árbol crecer torcido. Con raíces fuertes, pero envenenadas. Con hojas hermosas, pero incapaz de dar sombra. George no sabía por qué odiaba tanto. Odiaba a Elena, aunque era su madre. Odiaba a Harry, aunque le debía todo. Y, sobre todo, odiaba una voz en su interior que le decía, ella te amó. Una tarde lo encontró en un bar, discutiendo con otro joven. Lo empujó, lo golpeó, lo humilló. Amelia lo vio. Desde lejos. No intervino. Solo sintió como su pecho se comprimía. No de culpa. De duelo. Porque ese muchacho había sido su hijo. Y ahora, en esta nueva vida, era solo un extraño con su voz, su sonrisa, pero sin su alma. Esa noche escribió en su diario. No todos los hijos nacen del cuerpo. Algunos nacen del corazón, y duelen igual cuando se pierden. Leo la abrazó mientras lo leía. No preguntó nada. Solo la sostuvo en silencio. ¿Lo sigues amando? Susurró. Sí, respondió. Pero amar no siempre es suficiente para salvar a alguien. Y con eso, Amelia entendió que el amor verdadero a veces se da desde lejos, aunque el alma grite por acercarse. El aire estaba denso, cargado de años de silencios rotos y palabras no dichas. La casa donde una vez compartieron sueños se convirtió en un campo de batalla invisible, y esa tarde sería el último asalto. Harry apareció sin avisar. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora eran espejos rotos, reflejando el fracaso y el vacío. Amelia lo miró sin miedo, sin rencor. Solo con la calma de quien sabe que el amor que tuvo ya es historia. Amelia, empezó él, con voz temblorosa. He perdido todo. Y tal vez, en mi ceguera, perdí lo más importante. Ella lo dejó hablar, dejando que las palabras se desplomaran como piedras muertas. Cuando terminó,
Fue ella quien habló, firme y clara. Harry, ya no eres el hombre que pensé que amaba. Perdí a un esposo y encontré a un extraño. Tu codicia, tu indiferencia, tu traición, todo eso me mató. Y ahora, aunque estés roto, ya no te amo. Sus palabras fueron dagas, pero él las recibió sin defensa. Por primera vez, la máscara se quebró. El hombre que había intentado controlar todo, se rindió ante la verdad. ¿Y ahora qué harás?, preguntó con un hilo de voz. Vivir, respondió Amelia, levantando la cabeza con orgullo. ¿Y tú? Aprende a vivir con lo que perdiste. Harry bajó la mirada, sin poder decir nada más. Sabía que en esa habitación, en ese instante, se cerraba un capítulo que ninguno podría reescribir. Amelia salió de la casa con el corazón liviano, como quien deja atrás un pesado invierno. Y afuera, la luz del sol la recibió como una promesa. Mientras Amelia comenzaba a respirar libre, al otro lado del mundo que habían construido, Elena enfrentaba su propia caída. Lo que antes parecía solo arrogancia y orgullo se transformó en una lucha constante contra un enemigo invisible, una enfermedad que la carcomía desde dentro. El dolor la hacía temblar, la agotaba, la hacía mirar con miedo su propio reflejo. Los médicos le dieron un diagnóstico que aterraba. Sin tratamiento, no viviría mucho más. Pero la enfermedad era cara, y el dinero, esa vez, no estaba de su lado. Elena rogaba, pedía ayuda, lloraba en silencio, pero nadie vino. Harry, sumido en su propia miseria, la había abandonado desde hacía meses. Había dejado las promesas, la esposa y la familia por el fondo de una botella. La bebida fue su refugio y su condena. Una noche, en un bar barato, la ira y el alcohol lo llevaron a golpear a un desconocido. La policía llegó sin demora. Harry fue arrestado. El hombre que una vez quiso controlar todo, ahora era prisionero de su propia caída. George, desamparado y sin guía, se quedó solo en aquella casa vacía. Sus ojos reflejaban la tormenta de una familia rota. Ya no tenía madre que cuidara, ni padre que aconsejara. Sin rumbo, vagaba entre recuerdos amargos y un futuro incierto. Su corazón, endurecido por el abandono y el odio, buscaba una salida que no encontraba. El mundo que alguna vez creyeron tener, se había derrumbado en ruinas silenciosas. El día amaneció claro y brillante, como si el cielo mismo celebrara con nosotros. Amelia y Leo, vestidos con sonrisas y promesas, se miraban como si el mundo fuera solo suyo. El jardín estaba adornado con flores frescas, y el aire olía a esperanza. Frente a familiares y amigos, intercambiaron votos sinceros, sellando un pacto no solo de amor, sino de compañerismo, fuerza y renacimiento. Pasaron los años, y la casa que Leo había soñado junto a Amelia cobró vida. Risas infantiles llenaron sus paredes, y el eco de pasos pequeños y felices caminó sobre el suelo de madera. Tuvieron 2 hijos, pequeños rayos de sol que crecían rodeados de amor y seguridad. Un perro juguetón se convirtió en guardián de sus sueños y compañero incansable de sus aventuras. Amelia, que había recorrido caminos oscuros, encontró en esa familia la luz que nunca imaginó merecer. Leo fue su roca, su inspiración, su hogar. Juntos construyeron un mundo donde el pasado era solo una sombra lejana, y el presente, una melodía de alegría y esperanza. Porque a veces, el verdadero milagro no está en olvidar, sino en aprender a amar otra vez. Y Amelia y Leo lo hicieron, con el corazón abierto y la mirada puesta en el futuro. Fin. Las sombras del arrepentimiento, Harry. Estoy sentado en esta fría celda, con la cabeza baja y el peso de todo lo que hice aplastándome el pecho. Cada palabra de Amelia resuena en mi mente, clara y definitiva, como un juicio que no puedo evitar. La mujer que amé, y destruí con mi codicia, mi orgullo, y mi indiferencia. Me pregunto a mí mismo, una y otra vez, ¿qué hice? Perdí todo lo que alguna vez importó, su amor, nuestra familia, el respeto, y a mí mismo. El silencio aquí es absoluto, un reflejo exacto del vacío que siento por dentro. No hay alcohol, no hay excusas, no hay escape. Solo este frío y mis pensamientos. Pienso en Elena, en su enfermedad que nunca supe cómo enfrentar, en la soledad que ambos elegimos sin darnos cuenta. Pienso en George, perdido, solo, sin guía en un mundo que no le pertenece. Si pudiera volver el tiempo atrás, haría todo diferente.
Pero no puedo. Solo me queda cargar con el hombre en que me he convertido. Y aunque ahora solo siento oscuridad, una pequeña chispa de esperanza comienza a encenderse. No para recuperar lo que perdí, sino para dejar de destruir lo que queda. Quizá algún día esa chispa me lleve a buscar la redención. Pero hoy, solo puedo enfrentar las sombras de mi propia alma. El hijo perdido, George. No sé cuándo empezó a desmoronarse todo, pero sé que llevo un peso en el alma que no puedo negar. Porque no solo crecí sin amor, sin calor, sin una madre verdadera, sino que en lo más profundo de mi ser, llevo el recuerdo oscuro de otra vida. Una vida en la que ayudé a matar a Amelia. Cada noche, cuando cierro los ojos, esa culpa me arrastra. Recuerdo las traiciones, las miradas cómplices, las palabras que nunca dije. Y el veneno, el silencio, la muerte que se llevó a quien pudo ser mi madre. No sé si ese recuerdo es un castigo, una señal o una maldición. Pero sé que me quema por dentro. Hoy camino entre sombras, buscando redención, buscando una forma de sanar esa herida que ni el tiempo ha cerrado. No puedo huir de lo que fui, pero tampoco quiero ser esclavo de ello. Quiero creer que puedo cambiar. Que en esta vida puedo ser diferente. Que puedo ser alguien que proteja, que ame, que perdone. Pero primero debo enfrentar mi pasado, abrazar mi culpa y encontrar un camino hacia la luz. Esta es mi lucha. Mi dolor. Mi esperanza.